Señor ministro del Interior, Armando Benedetti, pues y el jefe de la cartera política para estos efectos, bienvenido a la W, buenos días y aprovecho para desearle unas felices festividades y muchos éxitos en el 2026. Felices Pascuas a usted, Julio, a los oyentes, a la mesa de trabajo en esta mañana del día de hoy. Ministro, ¿para qué insistir en distraer la atención? Usted me dirá, pero ¿cómo? Si el gobierno es libre de hacer propuestas y encontramos que el país necesita un cambio y si no se hace desde el Congreso, porque en el Congreso ellos son la vaca muerta en el camino, pues iremos a la calle. Y resulta que eso no va a pasar, no va a pasar. Pero ustedes tienen una ventaja, es que ponen a la oposición a contestarles. Ponen a Álvaro Uribe otra vez a meterlo en el debate. Ponen a los precandidatos a contestarles y ahí nos quedamos en una distracción inane. Eso no tiene ni pies ni cabeza, no va a pasar. Constituyente no va a haber. ¿Por qué más bien, ministro, no nos dedicamos a temas reales y prácticos que se puedan hacer sin la oposición? Por ejemplo, le doy una idea, hacer anuncios de un recorte severo al gran problema del costo del Estado colombiano. Bueno, Julio, yo le respondo que hay varias preguntas y varias inquietudes y varias decisiones que usted también ya tiene dentro de la materia. Con base en ello, yo le puedo decir que siempre que hay una campaña en la cual haya que debatirse ideas, siempre será sano y será bueno. Aquí que ojalá las campañas ese fuera el derrotero que marca o que marque una campaña. Aquí son otros temas como el odio, la pasión, la violencia, las que enmarcan cualquier campaña electoral. Aquí lo que se trata, Julio, es de que las personas entiendan qué clase de Congreso es el que quieren, que va a definir el crear una constituyente que se hace evidente, pero no es para cambiar toda la Constitución como ya pasó en el 91. No es hacer borrón y cuenta nueva. Eso no es, Julio, y es importante ese tema. Sería para unos puntos esenciales, como es, por ejemplo, ha sucedido con el tema de la salud, como ha sucedido con el tema, ¿cómo se podría reformar la justicia hoy en día, Julio? Sería imposible. ¿Cómo se pudiera hacer que el pueblo fuera mucho más participativo o que pudiera participar en consultas como las que nosotros propusimos, etcétera? Ese tipo de situaciones el Congreso nunca las va a permitir porque tiene las llaves, les dejaron las llaves, por ejemplo, para que el pueblo esté por encima del Congreso de la República. Eso hoy no está, ni prevalece. Ese tipo de situaciones son las que quisiera ver que uno se desarrollara en una democracia mucho más amplia. Lo mismo que la protesta, lo mismo que la gente que salga a las calles, etcétera. Todas esas situaciones quisieran que estuvieran dentro de la Constitución. Ahora, es bastante largo el camino, Julio. En eso usted tiene razón. Primero hay que llevar lo que es el proyecto de ley de hacer una constituyente ante la registraduría. Ahí le dan unos formularios, usted tiene que durar entre 2 y 6 meses para que le den el formulario. Y luego, entonces, entraría al Congreso, pero eso entraría para el próximo Congreso, o sea, estamos hablando del elegido después de este marzo 8, que se posesionaría el 20 de julio. O sea que uno de los últimos actos como presidente, el presidente Petro, llevaría ese proyecto de ley 20 de julio al nuevo Congreso, y es el nuevo Congreso el que tiene que tramitar ese proyecto de ley como una ley ordinaria con mayorías absolutas. La mitad más uno de las corporaciones tendría que ser aprobado, y luego salir al pueblo a que el pueblo le pregunte si quiere o no quiere entonces una constituyente, y si el pueblo dice que sí, ahí es cuando se llaman elecciones para entonces elegir los delegados. Es un recorrido bastante largo, amplio, en el cual el último que decide si quiere constituyente o no es el pueblo. Entonces ahí usted lo ve que no hay nada en contra de nada, no hay cómo decir que se va uno a robar el poder, etcétera, porque estamos ante 4 o 5 meses de saber quién es el presidente. Esto no es una constituyente como se sugirió en su momento Duque, para que fuera
para él. Y esta es para otro gobierno que hoy no se sabe quién va a ser el presidente de la República. Sí, señor ministro, pero más allá del futuro de esto o de que el presidente Petro diga que esta constituyente no se hará en época electoral, ¿no genera así mucha incertidumbre e incluso polarización que la recolección de firmas sí se haga en este momento de cara al debate de los comicios del 2026? ¿No se termina así afectando ese proceso de la elección de quién será el próximo presidente de la República y el próximo Congreso? Ahora alguien dijo que podría ser una jugada política, pero yo más que una jugada política la veo en un escenario realmente bueno para que se debate y se decida sobre ciertos temas. ¿Qué tiene de malo que haya algunos candidatos que digan que dentro de la próxima constituyente debe estar X o no tema, o que, por ejemplo, no dejaron pasar, por ejemplo, como fue la reforma de la salud, y que las EPS dejen de ser aseguradoras, por ejemplo, y que sean administrativas y que la plata le llegue a las IPS y no a las EPS? Ese es un debate. Nada más con ese debate sería muy lindo de que la gente se pronunciara, los candidatos se pronuncien sobre eso, porque lo que ha quedado claro es que a veces el Congreso de la República, como pasó estos 4 años y ya viene pasando hace rato, no representa a nadie, ni a nosotros mismos, o a ni ellos mismos, lo digo nosotros cuando yo fui representante, sino a unos grupos nada más y unos intereses muy pequeños en los cuales no representamos a nadie, y realmente el poder quien lo tiene en este momento son los jueces, los medios de comunicación y las redes sociales. Ministro, pero cuando estuvo todo el debate de la reforma laboral, entonces consulta popular. Ahora, constituyente, cuando pues se han hundido las reformas del gobierno. ¿No es esto ya un mecanismo también de presión frente al sistema democrático de la separación de poderes y al papel que debe cumplir el Congreso, que es justamente pues debatir y no solamente servir de notariado para aprobar todo lo que plantea el gobierno? Pero es que las dos tienen de características que hay un bloqueo. Recuerde usted que la laboral, y hablamos en estos micrófonos, que en la laboral se habían reunido 8, la mayoría de 14, firmaron una ponencia y la hundieron, y eso nunca antes había pasado en el Congreso de la República, que firmaran varios integrantes la ponencia negativa para hundir el proyecto. Una cosa bárbara, corroncha, a las patadas, eso nunca había pasado. Y lo que sucedió fue que se revivió otra vez el proyecto por un temor del Senado en este momento por el tema de la consulta. Pero la consulta, ¿qué era? Era que el pueblo se decidiera y se pronunciara. En esta, otra vez de la salud, hicieron la corronchera al revés y lo predije 1000 veces. Entonces, esta vez no lo van a hacer tan rápido y duraron 9 meses con el proyecto, de los cuales como 3 o 4 sin debatirlo, y lo hundieron el último día de la legislatura, que fue el 16 de diciembre o algo así, y lo hundieron de forma barata. Y con eso vuelven otra vez y le tienen miedo a que el pueblo decida. O sea, ellos lo que no quieren es que el pueblo decida. Ese es el miedo que tiene. ¿Y por qué le tienen miedo al pueblo si ellos son elegidos supuestamente por el pueblo? Ministro, le mencionaba en la introducción, Julio, el tema de las reacciones por parte de figuras políticas, candidatos, expresidentes y la oposición en general. Y un claro ejemplo ha sido hasta el momento Vicky Dávila, quien a través de sus redes sociales aseguró que la constituyente del presidente Gustavo Petro no es para arreglar el país, sino para perpetrarse en el poder. ¿Qué responden a esto? No, que todavía a estas alturas del partido decir eso... Eso fue una estrategia de campaña, no lo digo por ella, lo digo por todos los candidatos. Hace 8 meses, 9 meses decían diciendo eso, y hace 1 año y medio decían eso y cosas peores, de que el presidente se iba a perpetrar el país, y hace 2 o 3 decían que iba a haber expropiaciones, y hace 4 decía que esto se iba a parecer a Venezuela. Y todo el tiempo es tratar de hacer un paralelo y un análisis con lo que pasa en Venezuela, que allá no ha habido un régimen sin las elecciones populares que hubiéramos querido. Aquí hay elecciones, aquí hay un presidente elegido popularmente, allá hay una diferencia muy grande, y que el presidente está en plan de respetarlo. Lo que quieren es hacer un símil o un paralelo de que se quiere la constituyente para quedarse en el poder.
y el presidente no está en ese plan de quedarse en el poder. Le quedan 8 meses. Él habla ya como un presidente que va saliendo, a pesar de que la oposición no lo deja, porque para esta época, cuando uno era chiquito, el presidente valía 0. Pero este presidente no vale 0 porque todos los candidatos no hacen sino hablar todo el día del presidente, y quien les pone la agenda es el presidente, y quien es grande es el presidente, y todo es con base en el presidente, una cosa antes nunca visto. Perfecto, ministro, pero entonces hablemos de otros gobiernos de izquierda que cambiaron la constituyente. Hablemos de lo que pasó en Ecuador con Rafael Correa. Hablemos de lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, en donde es innegable que ambos quisieron quedarse en el poder. Juan Pablo, de hecho, lo que pasó en Chile. Bueno, es que la de Chile se hundió. En cambio, la de Evo Morales fue aprobada. La de Rafael Correa fue aprobada. Correa y Evo Morales prometían acabar con la corrupción. La corrupción se disparó. Correa y Morales, particularmente Correa, hablaba de seguridad. Vea usted cómo está Ecuador hoy día. En el caso de Evo Morales, prometía cambiar la economía de Bolivia para los bolivianos. Hoy, Bolivia está sumida en una de sus peores crisis económicas. ¿No cree usted que también es bueno hablarle con transparencia a los colombianos y decirles que de todas formas, un cambio en la Constitución no son palabras mágicas que van a cambiar un país? Porque es que a veces parece que eso fuera lo que ustedes están proponiendo. Nosotros, más que hablar del cambio, lo que queremos es saber y estar consultándole al pueblo constantemente cuando el Congreso se niega por intereses, por ejemplo, como el de la salud. Es obvio que hubo empresas y EPS detrás de las decisiones de la Comisión Séptima del Senado. Para eso nadie es un secreto, porque la forma que trataron el debate y trataron el proyecto de ley, es obvio que hubo intereses puestos ahí. El presidente lo advirtió desde hace varios meses. Pero los ejemplos que usted me pone no son en ningún momento comparables con este, porque ellos lo hacían, los nombres que usted dice, lo hacían para ellos quedarse en el poder. Eran constituyentes dentro del periodo de ellos para poder cambiar la Constitución, para poder volver a presentarse, y se presentaron y se quedaron. Este es para otro gobierno que tendrá que verse hoy según las encuestas, y ojalá el próximo año empecemos a ver encuestas, que según las encuestas nadie tiene una clara definición de quién va a ganar, y que eso va a estar muy reñido, va a estar un 50-50, y vamos a ver qué va a pasar en las elecciones. Entonces, insisto, ellos tenían popularidad muy alta, el presidente Petro no la tiene, y por lo tanto presentaban esa constituyente para entonces quedarse en el poder dentro del periodo de ellos, para poder seguir dentro de la presidencia de la República. Este no es el caso, este es para un Congreso nuevo que tampoco sabemos cómo va a quedar. Señor ministro, en línea con todo lo que nos ha dicho, ¿no cree que hace rato quizá perdió fuerza esa idea de que hay un bloqueo institucional en el gobierno? Y es que la laboral se aprobó, la paz total y una tributaria ya en su momento también se había aprobado en el primer periodo. Y hace poco incluso también se aprobó una nueva ley, la reforma a la Ley 30 de Educación. Y lo que se hundió, señor ministro, y quiero que me responda, como la salud y la nueva ley de financiamiento, ¿no tendrá que ver más bien quizá con que dicen algunos sectores, incluso de izquierda, que usted no movió un dedo y no hizo nada en el Congreso para aprobar esos proyectos? Incluso hay quienes dicen que usted no se le ha visto en el Congreso en el último periodo. Sí, es verdad. En el primer periodo tuvimos, el primer semestre, tuvimos todo lo que fue la reforma laboral, tuvimos todo el tema de la consulta, el presupuesto, la elección de los magistrados, pero es verdad que a partir del 3 de septiembre, cuando se elige el magistrado de la Corte Constitucional Camargo, el gobierno se siente, vamos a decir las cosas, traicionado, se siente que el Congreso se ha alejado, y lo que se determina con el presidente de la República es alejarnos completamente del Congreso de la República, y que el Congreso de la República asuma su responsabilidad en los diferentes proyectos de ley que venía tramitándose. Y eso terminó asfixiado de alguna u otra forma, o ahogado en sí mismo el Congreso de la República, el Senado, y encuentra usted que ni siquiera usted, que ha estado revisando y verifica y cubre esa fuente, usted se dio cuenta que ni siquiera para aprobar el orden del día tenían quórum decisorio, y por lo tanto este semestre no sesionaron. Yo que duré 20 años en el Congreso, la última semana
era de bastante tensión, de bastante actividad. Los debates eran hasta las 11, 12 de la noche, a veces llegaban a las 12 y paraban para poder sesionar a las 12:05, 12:10 AM de la mañana, en la madrugada, para seguir sesionando. Entonces quedó demostrado que a la hora que el Ejecutivo se retiró del Legislativo, el Legislativo se ahogó, se asfixió, no tuvo más dinámica, así que no pueden tomarlo como si hubiera sido una derrota en algunos temas, porque fue el gobierno el que decidió alejarse del Congreso, sobre todo del Senado, después de la elección de Camargo en la Corte Constitucional. Bueno, ministro, pero estamos en 29 de diciembre y usted está en modo zen, en modo tranquilo. Déjeme meterlo en problemas. No. Sí, déjeme meterlo en problemas. A uno le da la impresión que el presidente no tiene claro exactamente el tema de la sucesión, porque todo indicaba que con un candidato fuerte, con una encuesta, pues que es la única que yo conozco con una validez estadística es la encuesta de Inbamer, pues ahí está ese candidato fuerte que es el candidato Cepeda. Pero la semana pasada y la antepasada, eso más reuniones, y vuelve y se reúnen, y sectores de izquierda, y el presidente dice que hay que hacer una consulta, y Roy Barreras y Cristo ya metiéndose con otra lista, y también comenzando a ambientar otras posibilidades. La pregunta para meterlo en problemas es, ¿usted hoy tiene claro que el candidato del gobierno es Cepeda? Yo no puedo decir cuál sea el candidato al gobierno porque no podemos participar en política, pero yo creo que hace falta por definir quién es la persona que más le va a copiar o va a desarrollar el proyecto que se ha venido desarrollando en estos 3 años y medio, que van a ser 4 años. Lo que ellos tienen que definir es, sobre todo la consulta del Frente Amplio, si la va a haber o no la va a haber. Debido a que si los candidatos tienen poco porcentaje dentro de la encuesta, enfrentarse a otros que tienen 30 y pico, enfrentarse a los que tienen 0.6, el de 30, yo no sé si el de 30 le convenga o quiera estar en esa encuesta, en esa consulta, y los pequeños si quieren estar dentro de esa consulta. Esa es la carpintería que tienen que hacer entre ellos, bajándose de egos y de unión, y tienen que llegar al Frente Amplio. Y al revés, si no hubiera entonces esa consulta, entonces el candidato fuerte, como usted lo define, y estoy analizando, son números, encuestas, estaría ya en segunda vuelta. Luego el problema habría que trasladárselo a las personas que están en la derecha, qué es lo que van a hacer o a quién es el que van a llevar, porque ya tienen claro que ya hay un candidato en segunda vuelta. Oiga, ministro, pero miren, entonces quitemos los nombres para que usted no se meta en problemas. Un candidato fuerte, pues más fuerte que sea, puede esconderse de los grandes temas del país. Es decir, un candidato fuerte, cualquiera que sea, de cualquier partido, puede guardar silencio de la tributaria, puede guardar silencio de la emergencia, puede guardar silencio del orden público, puede guardar silencio de Venezuela, puede guardar silencio de Estados Unidos. ¿Usted cree que usted que es usted es bueno en campaña, usted cree que un candidato se puede marginar de todo? Hay veces que eso puede resultar, Julio, pero en el caso que usted me está preguntando, yo creería que no, porque solo con lo que hay y con lo que tiene no va a llegar, va a necesitar otros sectores, por lo tanto va a tener que gestionar, tramitar cómo empezar a interesar a otros sectores lejos de lo que actualmente es ese candidato para atraer un mayor número de votantes. Luego le tocaría entonces empezar a hacer campañas. Ahora, ¿que cuándo es? Yo creo que todavía falta un ratico para empezar, pero yo creo que terminando las fiestas hay que arrancar a estar pendiente y hablar de otros temas y hacer eso, porque puede que esa estrategia le resulte muy bien, pero insisto, esa estrategia le resulta muy bien hasta un techo, hasta un determinado número de porcentaje en las encuestas, que la verdad tiene que empezar a hablar de otras cosas y entender que solo no va a poder.
hace unos días, cuando hablábamos con otro Armando Benedetti, que estaba muy molesto, nos decía, es que yo estoy tranquilo, yo no me meto con nadie y a mí me sacan a bailar en todos los problemas. No más, no más. Esto lo voy a resolver esta semana. Lo voy a resolver esta semana. Voy a resolverlo con Carrillo, con Reyes, con la magistrada Lombana y con Enciso. Ministro, nada pasó. Sí, señor. Ahí dije lo de Carrillo, lo de la señora Lombana la llevé a la Comisión de Acusaciones y Enciso, como las fiestas, todo el mundo estaba en novena y todo el mundo estaba en otro tema, decidimos que fuera para el otro año. Pero Carrillo sigue en su puesto. Esta semana. Carrillo sigue en su puesto. Pero no era lo que yo decía, no me refería a votarlo, sino a demostrar una cantidad de cosas que la gente no cree, por un poco la actitud que él tiene de que no hace las cosas, de que está por fuera de unas situaciones, pero hay una cantidad de pruebas, tal cual como se hizo aquí la W con Reyes, donde estaba papá Pitufo diciendo de que él hacía parte de la estructura y que estaba infiltrado por unas personas, etcétera. También eso va a pasar con Carrillo. También va a pasar con Carrillo. Lo que pasa es que estamos en campaña y entonces todo el mundo le dice que es un error estar haciendo eso, atacando candidatos. Ministro, este tema tiene que ver con el orden público del país y el orden público también pasa por su escritorio. ¿Cuál es la razón a estas alturas del cambio en la cúpula? El cambio en la cúpula puede ir de la mano de una discusión que hay en Colombia de las zonas especiales, especialmente con algunos gobernadores, y también con la opinión de algunos militares por la inconveniencia de volver a dejarles espacios a grupos al margen de la ley, por más que estén en tónica de negociación. ¿La razón del cambio de la cúpula es por esas zonas especiales? No. Categóricamente no. La razón de esos cambios en la cúpula es, yo diría, y es un tema de pronto personal y de pronto a nuestra infidencia de los consejos, es básicamente por lo que venía desarrollándose últimamente, que por ejemplo en el último Consejo de Seguridad que yo estuve, se encontraba Julio que las fallas eran básicamente de seguridad de las instalaciones, la de Aguachica y la que pasó en Buenos Aires, en Cauca. Ellas estaban mal cubiertas, no había unos responsables cuando hay unos comandantes para ello, la forma como habían disgregado los pelotones del ejército, varias diferencias. No estoy diciendo que por eso los hayan votado, pero el malestar del presidente, básicamente, y no sé si estoy cometiendo infidencias, tenía que ver la desprotección de cómo se había hecho ese tema. Estaba también el tema de de volver a hacer la fumigación. Y yo creería que básicamente por ahí viene el desazón de lo que estaba pasando con la cúpula, que también tuvo unos éxitos y tuvo un reconocimiento por parte del presidente de la incautación de toneladas y tal, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo de las zonas especiales para la paz, que alguien se haya opuesto o haya dicho alguna frase de más, etcétera, que haya cuestionado. No es eso, Julio. Ministro, hoy está previsto una discusión en el Congreso de la República. En la sesión virtual del viernes pasado, pues se citó para precisamente debatir el decreto de la emergencia económica, y el Congreso de la República diseñó, estructuró un cuestionario de 22 preguntas para que respondan los ministros, entre ellos usted y el de Hacienda, el doctor Germán Ávila. ¿Usted va a ir a este debate el día de hoy? Yo no sé si finalmente habrá quórum, pero 29 de diciembre, ¿pero usted va a ir? Pues ellos están, por ejemplo, citándonos con un cuestionario, y ese cuestionario, según el artículo 235, numeral 8 de la Constitución, dice que tienen que darte 5 días para tú contestar el cuestionario. La citación da a los 3 días. Luego, por Constitución, por la ley, hasta que no se den los 5 días y yo responda, y con base en eso es que se hace el debate, entonces no tendríamos por qué asistir hoy. Se llama
se ha mandado una carta para decirles a los ministros que no vamos a ir porque no se han cumplido los 5 días del debate. Ayer hablé con el presidente Lindio García, él está de acuerdo conmigo en el tema de la ley, pero me imagino que hoy se suscitará una controversia con base en lo que le estoy diciendo. O sea, de las 22 preguntas, ¿cuántas ha respondido, ministro? ¿Sí le quedó tiempo este fin de semana? No he contestado ninguna todavía. El que estaba encargado o está encargado es el ministro de Hacienda, que es el que sabe sobre el tema, es el que hizo la declaración de emergencia económica, él es el que sabe, pero se contesta en el 5º día, que es días calendarios, y con base en eso se responde, y ahí es cuando se fija entonces el día del debate. Porque hay otra cosa que hay que entender, ellos no pueden citarnos para el estudio de la declaración de emergencia económica, no lo pueden hacer hasta que el gobierno mande un informe. Una vez el gobierno mande el informe, el Congreso puede entrar a estudiar entonces lo que es la declaración de emergencia económica. Ahora bien, ellos también tienen razón. Para reunirse el Congreso, para hacer control político, lo pueden hacer en receso cuando ellos quieran. Pero entonces lo que van a hacer es reunirse en control político para tocar un tema que no se puede tocar hasta que no se dé el estudio. Pero bueno, supongamos que puedan hacer el control político cuando ellos quieran. Han debido esperar que pasaran los 5 días para que entonces uno pudiera contestar el cuestionario. Señor ministro, después de escuchar pues las respuestas suyas a esta entrevista, pues me imagino que entonces aquel trino suyo del 6 de agosto del año 2018 pues ya no tiene validez. Usted escribió: cuidado y mañana el presidente electo se posesiona anunciando una constituyente. Sería una amenaza velada para el Congreso y las Cortes. Antes andaban en referéndum. ¿Por qué el desespero? ¿Muy dictatoriales? Bueno, ahí me estoy refiriendo es a Duque, electo, presidente electo, en concreto, que pretendía o anunció o quiso o propuso hacer una constituyente en su gobierno. Aquí Petro no lo está haciendo en su gobierno, lo está promoviendo para un Congreso que no es este y para un presidente que no es este, y que se va a tramitar completamente diferente. Esa es la gran diferencia, que el presidente ni siquiera se había posesionado y ya estaba hablando de que podía entonces hablar de una constituyente. Es completamente diferente, ya que Duque estaba hablando en su gobierno de una constituyente para supuestamente los beneficios o los temas a tratar se harían en beneficio en su propio gobierno. Este no es para eso, no es para perpetuarse el poder, es para otro presidente que viene y que para otro Congreso que lo puede negar, y no habrá de que haya constituyente o no haya constituyente, dependerán de unas mayorías que no. En ese momento Duque tenía mayorías y hablaba de que una posible constituyente. Ministro, 29 de agosto, muchísimas gracias por su tiempo. Si no volvemos a hablar, un feliz año para usted y para su familia. Le deseo lo mejor y gracias porque nos dio noticia. Y un 29 es difícil conseguir noticia, pero nos da usted un gran titular. ¿Cuál va a ser el titular para asustarme? Para un 29 de diciembre casi no hay noticias. Mire, la noticia que usted nos dio fue la razón por la cual se cambió la cúpula. No, yo no dije eso, sí, dije que por eso sí. Usted dijo que era por las deficiencias que había encontrado el presidente en la protección de las bases militares. Y que eso fue una opinión, dije yo, que de pronto es una infidencia las cuales se tocaron y que podría ser. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es por levantarme temprano. Eso es por levantarme temprano. Eso es por levantarme temprano. Ministro, feliz año, muchas gracias. Bueno, feliz año. Diego, pero eso fue lo que dijo. La culpa de los últimos hechos. La culpa de los últimos hechos, y mencionó otro, no solamente las bases. Sí, pero esencialmente es una responsabilidad que le está achacando al mando. Pues es que en Aguachica hubo 7 muertos, ¿no? Un tema de estrategia militar, así se deduce de lo que respondió el ministro, y que
eso... Que al ministro que al presidente eso le molestó y que reconoce que han sido muchos éxitos, pero que ese error fue del ejército y por eso se van los generales. Claro. Es lo que se llama la cadena de mando, ¿no? La responsabilidad de mando. Sí, por supuesto. Porque el comandante de las fuerzas militares no tiene que ver con Aguachica, pero responde por lo que el comandante de allá hizo o no hizo. Aun cuando hay quienes también dicen que fueron unos movimientos estratégicos para alinear a la cúpula de la fuerza militar con la política de la paz total del presidente, ¿no? Porque... No, pero eso no lo digo. No, de acuerdo. Eso nunca lo va a decir. Eso nunca lo va a decir. Pero Marcela está feliz con su titular. Marcelita no tenía para hoy nada. Este programa se iba a acabar a las 8. Y mire lo que le soltó el ministro. La razón del cambio de la cúpula es por el descontento del presidente con el manejo de los últimos temas de orden público. Y habló de Aguachica. Busquemos la grabación porque habló de algo más. Ya la vamos a buscar. Habló. Pero tranquilo, Julio, esto apenas comienza. Esto es un abrebocas. Sí. Nosotros venimos listos para sorprenderlos. Estamos cargados de información. Sí, y no crea, la noticia Oiga. también de que no va a ir al Congreso ningún ministro, pues hace ver que la sesión del viernes finalmente terminó en puro show. Exactamente. Porque no van a tener tiempo. ¿O usted cree que el 3 de enero se reunirá el Congreso, el 4, el 5? Ya no. Óigame. Y otra noticia política que por las fechas pasa por debajo de todos los radares, incluyendo el Flight Radar de Juan Pablo.